Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bienvenido a una lección más de estas lecciones que estamos llevando. Espero las sigas viendo. Bueno, antes de comenzar, quiero contarte una pequeña historia. Se cuenta que había una gallina. Esta gallina vivía en una granja y tenía 10 pollitos. Bueno, a esta gallina le gustaba mucho irse hacia afuera de la granja y allí había hierba seca. Pues sus pollitos la seguían. Entonces, un día, de repente, hacía mucho calor y esto causó un incendio. Aquella gallina tenía la oportunidad de volar y salvarse, pero no lo hizo así. Sus pollitos se escondieron dentro de sus alas y se quemó la hierba y pues también la gallina. ¿Sí? Pocos días después, el granjero se dio una vuelta por allí y movió entre la hierba seca y vio a la gallina y la movió con su pierna, con su pie, y se dio cuenta que pues se había quemado. Pero sabes, cuando movió a la gallina, ¿quién crees que salió de debajo de sus alas? Sí, los pollitos. No les había pasado nada, pues la gallina los protegió de aquel fuego que había sucedido en aquella granja. Y sabes, esta historia me recuerda a algo que hizo el Señor Jesucristo también. Sí, la gallina tuvo la opción de salirse, de volar, pero no lo hizo así. Bueno, me recuerda a lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Bueno, aquí ves una pregunta, dice, ¿qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Jesucristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Sí, esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. La Biblia nos dice en un libro que se llama Corintios que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Hemos escuchado acerca de su muerte, ¿verdad? ¿Qué recuerdas acerca de la muerte del Señor Jesús? ¿Qué sucedió? Bueno, si lo recuerdas, Jesús tenía algunos enemigos. ¿Por qué? Estos enemigos eran algunos sacerdotes, algunas personas que leían y que eran muy estudiosos. Bueno, ellos no le creían al Señor, no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Entonces, por eso no lo querían. Estas personas lo tomaron, lo golpearon y lo llevaron ante las autoridades. ¿Sí? Allí las autoridades también lo golpearon, lo azotaron, y aunque las autoridades no encontraron ningún delito, ningún pecado, ninguna maldad en el Señor, aún así los soldados romanos, los soldados lo tomaron y lo llevaron fuera de la ciudad de Jerusalén, a un monte, y estando allí lo clavaron en una cruz. Entonces, Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Jesucristo murió por nuestros pecados. Estando en esa cruz, bueno, lo clavaron y Jesús agonizó. ¿Sí? Estaba allí agonizando por alrededor de 6 horas, desde la mañana hasta en la tarde. Y eso no fue todo. Como a mediodía, ¿sí? Una tremenda oscuridad llegó a aquel lugar. ¿Sabes por qué? Bueno, Dios el Padre estaba cargando el pecado y la maldad de todos los hombres sobre Jesús en aquella cruz. No tan solamente fueron el dolor de los clavos, la corona de espinas. No, fue el pecado de todos nosotros, incluyendo tu pecado, mi pecado, el pecado de las personas que vivieron antes, las personas que aún van a vivir después. Bueno, Dios tomó el pecado de todos y lo puso sobre el Señor Jesús. Y bueno, es por eso
que el Señor, Dios también lo abandonó. ¿Sí? Has visto nuestras lecciones anteriores, vimos que Dios es santo. ¿Esto qué quiere decir? Que está apartado del mal. Él no puede ver el pecado. ¿Sí? Bueno, Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Es por eso que Dios es como si lo hubiera dejado. ¿Sí? Porque estaba Jesús cargando el pecado de todos nosotros. Hay un versículo en la Biblia que dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Sí? La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Era necesario que fuera así, que Jesús estando en aquella cruz y derramando su sangre para que nosotros podamos ser limpios de nuestro pecado. Bueno, cuando Jesús moría, clamó, es decir, dijo a gran voz, consumado es. ¿Esto qué quiere decir? Ya todo está terminado. No hay nada más que hacer. No hay algo que tú o yo podamos hacer que sea más grande que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces Jesús murió. ¿Sí? Pero déjame decirte algo, nadie le quitó la vida. Él quiso dar su vida. También dice la Biblia que Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y también para volverla a tomar. Jesús es lo que quiso hacer. Él lo quiso hacer porque así es Dios, porque nos ama y Él quiso dar su vida por nosotros. Bueno, después de esto, unos amigos fueron por el cuerpo del Señor Jesús, lo tomaron, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron y lo pusieron en una tumba. Las tumbas de antes eran como unas cuevas y allí pusieron el cuerpo del Señor Jesús y fue cubierto con una gran piedra. ¿Sí? Bueno, Jesús no quedó allí muerto. Si tú has escuchado, Jesús resucitó. Dios le levantó con gran poder de entre los muertos. ¿Sí? Jesús venció a la muerte. Muchos tal vez en estas fechas festejan el Día de Muertos o la muerte, pero ¿sabes qué? Dios, el Señor Jesús, la venció. Venció a la muerte resucitando con gran poder. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Resucitó de entre los muertos. Se levantó de entre los muertos y no solo eso. Después de que Él resucitó, se le apareció a sus discípulos. A las personas que lo seguían también, se le apareció alrededor de 500 personas también. Se mostró el Señor ya resucitado. Es más, uno de sus discípulos hasta pudo tocar sus heridas y pudieron verle. Imagínate, después de haberle visto morir, siendo golpeado, siendo azotado, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Verlo resucitado, verlo vuelto a la vida otra vez. Bueno, después Jesús llevó a sus discípulos a un monte y Jesús les empezó a hablar. ¿Sí? Les empezó a hablar del cielo y de muchas otras cosas. Mientras Jesús hablaba, ¿sabes qué pasó? Fue ascendiendo cada vez más y más y más hasta que una nube lo cubrió. Hasta que los discípulos ya no pudieron verlo. ¿Sabes qué? Jesús, nuestro Señor Jesús, volvía al cielo. Otra vez volvía a su hogar de donde había venido. Sí, Él había venido del cielo y regresaba otra vez al cielo. Cuando Jesucristo volvió al cielo, Dios su Padre lo recibió y le dio un lugar de gran honor. ¿Recuerdas también en una lección que te dije quién es el Señor Jesús?
Bueno, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y está ocupando ese lugar que le corresponde en los cielos. Allí está. Y ahora vive para siempre. Vive para siempre. ¿Sí? Bueno, ¿y qué está haciendo en los cielos? Bueno, una de las cosas que Él está haciendo es interceder por nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos conoce. El Señor Jesús conoce tus necesidades, conoce las mías, sabe lo que queremos y Él se lo está diciendo al Padre. Está intercediendo por nosotros. Es por eso que tú y yo podemos confiar en que tenemos un Dios vivo que nos está escuchando, que nos está viendo en todo momento. ¿Y sabes qué está haciendo también? La Biblia dice que está preparando lugar para nosotros. Jesús no está nada más así, está preparando un lugar para que tú y yo podamos estar. Dice que nos está preparando unas moradas, maravillosas esas moradas que nos está preparando. Y bueno, ¿no te has preguntado qué sucederá en el futuro? Muchas personas le tienen miedo al futuro, qué pasará en el futuro. Pero ¿sabes? El futuro va a ser algo maravilloso, va a pasar lo más importante. ¿Sí? ¿Sabes qué? Jesús volverá. Jesús vendrá otra vez. Dice, vendrá otra vez. ¿Por qué lo prometió? Él dijo en su palabra, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa que dio el Señor Jesús cuando se fue. Dijo, vendré otra vez y los tomaré. Bueno, vendrá por dos razones también. Una, la que ya vimos, nos tomará y nos llevará al cielo. Y número dos, también vendrá a juzgar a aquellas personas que no han creído en Él. Bueno, ahora una pregunta muy importante. ¿Estás preparado para cuando el Señor venga? Él va a venir, ¿sí? Tal vez puede ser hoy, no lo sabemos, no sabemos el día, pero vendrá. ¿Estás preparado? Jesús quiere que estés preparado, que estés listo, ¿sí? Para irte con el Señor Jesús. ¿Cómo podemos estar preparados? Bueno, debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, que Él llevó nuestro pecado, así como lo vimos hoy. Él llevó nuestro pecado en la cruz cuando murió. Y desear de todo tu corazón abandonar el pecado, dejar el pecado, ¿sí? Porque y pedirle que te salve, pedirle de todo corazón que te salve, porque es bueno aprender, es bueno escuchar, es muy bueno aprender más del Señor, pero eso no es suficiente. Tienes que pedirle que te salve y tienes que reconocerle como tu Salvador. Bueno, la Biblia dice que todo aquel que invoque, es decir, que hable el nombre del Señor, será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús, ¿qué será? Sí, será salvo. Bueno, espero hayas puesto mucha atención a esta lección porque te voy a hacer algunas preguntas, pero esas preguntas son un poco diferentes. Tú tienes que ir completando la frase conforme a los versículos que vimos, ¿ok? Y las preguntas que vimos también. La primera dice, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Ya sabes la respuesta? Murió por nuestros pecados. Muy bien, murió por nuestros pecados. Dice la Biblia que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿La sangre de quién? Sí, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús resucitó de entre los
Muy bien, Jesús resucitó de entre los muertos y así es como venció a la muerte. Jesús dijo, vendré otra vez. Muy bien si lo completaste así. Bueno, y por último, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy bien, esa es la invitación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, espero hayas puesto mucha atención a esta lección y nos vemos la siguiente lección. Ya estamos a punto de terminar esta serie de preguntas y después prepárate porque vamos a hacer también alguna manualidad. Entonces, nos vemos pronto.